tal, queridos amigos? Saludos. Estamos en el circuito Mike G de Guadix, donde tenemos una nueva prueba. Sería la penúltima de la temporada. Nos quedaría la del circuito de Jerez en esta penúltima prueba de este fin de semana de noviembre, con un tiempo, la verdad, espectacular. Estamos hablando con sol, pero no hace calor. Se está bien, digamos. Es el sitio perfecto para poder competir, para que las mecánicas sufran lo menos posible, y también los pilotos que están subidos encima de los coches. Ahora, en unos segundos, lo que vamos a ver son imágenes precisamente de la primera carrera de la jornada, que va a ser la Copa Hyundai. Bueno, la mayoría de los vehículos que son Hyundai, aunque, como ya dijimos en la carrera anterior, que hay, digamos, dos clasificaciones dentro de la Copa. La primera de ellas es la propia Copa en sí, donde está la mayoría de los coches, donde llevan también unos neumáticos específicos, y después está dentro de ellos los que no están siguiendo la Copa en cuanto a uniformidad tecnológica o técnica, pero que sí compiten con un coche similar, aunque con algunas mejoras en frenos, en suspensiones y también, sobre todo, en neumáticos. Esos estarían en la Copa 1600. De hecho, como Copa 1600 hay 4 pilotos, y como Copa Tecnova, que es el resto de coches, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coches. O sea, en total tendríamos aquí pues los 14 que vamos a tener en la parrilla de salida, y que son los que van a tomar la salida en este momento. Ahí vemos ya esa parrilla en esta recta de un circuito Mike G, que veía a la luz hace ya pues unos 25, 26 años, a mitad de los 90. Dos hermanos, bueno, pues compraron un terreno en esta zona, un terreno rústico en ese momento. Evidentemente no tenía ninguna utilidad. Bueno, fue una pequeña locura en ese momento de dos hermanos que no tenían ninguna relación con el mundo del motor, y con muy pocos medios pues crearon este circuito. El trazado básicamente es el original, no se ha modificado, pero después de unos años, al final, este circuito fue adquirido por un británico, Clive Greenhall, que vive aquí en la zona de Granada, y donde, bueno, pues lleva viviendo muchos años con sus hijos, que gestionan el circuito, y un circuito que se ha convertido pues en todo un referente de cómo hacer una instalación deportiva de competición, pues hacerla rentable, que no es fácil, ¿eh? Estamos hablando de que prácticamente los circuitos grandes dependen de comunidades autónomas, dependen de gobiernos autonómicos, que son básicamente los que lo gestionan, y a veces lo sustentan con inyecciones de capital, porque el costo de mantener una instalación grande es bastante complicado. Sin embargo, pues un circuito de estos pequeños, digamos, pues con poca gente, además, tal como tiene el diseño del circuito, en el que desde la recta de meta, es decir, donde está esta cámara ahora mismo que estamos viendo, pues se ve prácticamente todo el circuito, pues es una forma fácil, con poco personal, pues tener pues cubierto prácticamente todo el circuito. Además, Clive Greenhall, un hombre que había competido en su época en Gran Bretaña como buen inglés, pues además de su, digamos, palmarés como piloto y también como propietario de un circuito, ahora también conoce a mucha gente, y ese conocer gente significa que este circuito de Guadix, cuando en Gran Bretaña prácticamente ningún circuito se puede utilizar, pues aquí se pueden hacer muchas cosas. De hecho, una de las cosas que más se hace y que llama la atención es que hay grupos de ciudadanos del norte de Europa, sobre todo nórdicos, de Suecia, de Finlandia, de Noruega, que tienen aquí sus vehículos, o vienen en invierno, cuando allí están con 2 metros de nieve, y vienen aquí a pasar fines de semana para hacer tandas de circuito, tandas de rodar, tanto en moto como en coche. Es un circuito que se utiliza para las dos cosas. Así que ese es el circuito de Guadix, un circuito que está a unos 15 kilómetros de Guadix, la población de Guadix, a unos 65 de Granada capital, y que lleva ya pues prácticamente 25 años pues siendo uno de los circuitos digamos paisaje del entorno del motor
en el Campeonato de Andalucía y también en pruebas que tienen que ver con motos, resistencia y también, sobre todo, cursos de conducción, rodaje de anuncios. Hay muchos rodajes de anuncios que nosotros vemos en televisiones nacionales e internacionales que se hacen aquí. Como desventaja, bueno, pues un circuito que hace frío. Claramente estamos en la parte norte de Sierra Nevada, en la cara norte, donde menos luz hay. Estamos a una cierta altitud de unos 500-600 metros y en una zona llana, muy continental, muy interior, y eso hace que aquí en invierno, cuando hay viento, la verdad es que se está incómodo. Pero también es cierto que los que vienen aquí desde el norte de Europa, en esos sitios están a 15 bajo cero, es decir, que aunque aquí estemos algún día a 5 o a 6, les parece pues realmente que hay poca temperatura y que están encantados, casi como el verano. Bueno, pues este coche que vemos ahí es el coche número 63, que es el del jovencísimo Miguel Ángel Romero, de la familia de los Romero de Lebrija. Es el piloto más joven que hace el Campeonato de Andalucía y probablemente pues uno de los más jóvenes que está corriendo en este momento con coches grandes en cualquier campeonato nacional. Hay que recordar que la norma dice que se puede correr con 15 años si dentro de la temporada se cumplen esos 15 años. Es decir, que si este chico, como por ejemplo cumple en diciembre, el 8 de diciembre, los 15 años, ahora mismo tiene 14, pues puede correr con 14 años siempre que los 15 lo cumpla dentro de esa temporada, de ese año. Y eso es lo que ocurre con Miguel Ángel Romero, un jovencísimo piloto que, bueno, pues también ha hecho sus pinitos en el karting y que está aquí demostrando, sobre todo en un entorno familiar donde todo el mundo disfruta de las carreras de manera espectacular, como es la familia Romero, pues que uno de los más pequeños de la saga, pues era casi normal que estuviera aquí en este momento con ese Hyundai Getz con el número 63. Además, su tío José María Romero, que vamos a ver dentro de un rato también en la carrera de los grandes, de los turismos y los superturismos, me decía que va a intentar que la temporada que viene pueda hacer el Campeonato de España de Turismos o el Campeonato de España de Resistencia, dependiendo de por dónde vaya el reglamento, para correr con un coche que es el que lleva el tío, que es un TCR. Es un turismo muy avanzado, de hecho son la categoría de turismo más avanzada del mundo, y me comentaba que va a intentar pues eso, pues que haga la temporada, la próxima temporada, aunque insistimos, está pendiente de los reglamentos de cada categoría. Ahí vemos en primera posición a Juan Antonio Ruán, un hombre que no estuvo en la carrera anterior, un piloto de origen catalán, pero que lleva viviendo aquí en Málaga ya un tiempo. Se siente uno más de nuestra comunidad autónoma, pero además de la comunidad del mundo del motor. Su trabajo no tiene nada que ver con los coches, es más bien con los aviones, aunque hay motores de por medio, y evidentemente esa conexión hace que Juan Antonio Ruano, que no pudo estar en la carrera anterior del circuito de Monteblanco, pues esté en este momento ahí con ese número 81, con ese Hyundai Accent, que están tomando la salida en este momento, que son todos los coches que van a participar en esta categoría. Recordemos, 14 vehículos los que van a estar en este momento en esa categoría, que vamos a ver en unos momentos sus salidas. Ahí vemos en última posición, es un piloto que se estrena justamente aquí, es un piloto de la provincia de Granada, Andrés Vergara, con Hyundai ese azul que vemos al final. Es su primera carrera y evidentemente, aunque ha tenido contacto con la competición, pero solamente a nivel privado, es decir, en tandas, en circuito, en tandas de entrenamientos libres, nunca en una carrera, y esa, bueno, pues esa es su primera experiencia precisamente. Además, vemos que hay algunos paragolpes que van por detrás con unos agujeros, con esos agujeros que son, bueno, pues hechos para varias cosas, pero entre una de ellas, evidentemente, peso, y sobre todo que en el reglamento de esos coches que llevan esos agujeros, tanto delante como detrás,
no entraría en el reglamento de la Copa General, es decir, de la Copa Cecnova. Por ejemplo, Albacano, la vemos con el número 48, iría en el reglamento de la Copa, y los que no llevan esos paragolpes los llevan agujereados, y además tienen unos neumáticos distintos, incluso modificaciones en los motores que los hacen más potentes, pues evidentemente son coches con más prestaciones, y evidentemente pues son más rápidos en pista. Por eso, aunque corran juntos, después lo veremos, habrá clasificaciones independientes para los 4 que corren en la Copa 1600 y el resto de la Copa Nova, que son los 10 restantes, que van todos con los mismos neumáticos y con el mismo tipo de motor, eso sí, en 2 carrocerías. Una es la carrocería del Hyundai Getz, que es más pequeñito, más corto, digamos, y la otra es la carrocería del Hyundai Accent, que son la mayoría. De hecho, del total de coches que hay aquí, yo creo que unos 11 son Hyundai Accent y 4 son Hyundai Getz, que aunque tengan el mismo motor, pues son más pequeños, más cortos y más altos de carrocería. Bueno, pues este es la carrera puesta por el Campeonato de Andalucía, esta Copa Monomarca que se ideó hace algunos años y que está aquí pues siendo pues la base para que muchos pilotos pues puedan realizar su competición de una manera relativamente barata. Son coches muy baratos de mantener, baratos de adquirir y sobre todo muy fiables, debido a que los diseñó una empresa española, Macon, de Madrid, especializada precisamente en hacer funcionar a los coches de carrera. Bueno, pues ahí vemos la salida. Vamos a tener ahora una vista frontal de lo que va a ser esa salida, parada, y los vemos. Ahí están Juan Antonio Ruano, que partía desde la primera posición, sigue en esa primera posición, y Hugo García. Son 2 vehículos que son de la Copa 1600, son vehículos más rápidos que el resto, como decíamos, para que tengamos esa idea. Los dos ahí vemos precisamente Juan Antonio Ruano, que era el que iba en primera posición, ha tenido pues en la chicane de entrada a meta, ha tenido ese, pues no sabemos, un despiste que ha hecho que el coche haga un trompo y se quede prácticamente ahí en el último lugar. Así que ahora a Juan Antonio le va a tocar lo más difícil en un circuito que es bastante complicado adelantar, pues va a tener que intentar llegar primero al final del pelotón, que en este momento está con el número 42, con Andrés Vergara, ahí lo vemos, y después intentar llegar a más arriba para poder puntuar. Mientras tanto, Hugo García, que el piloto precisamente de Almería, pues ha cogido esa primera posición, un piloto de Almería que tiene solo 16 años y que el fin de semana pasado estaba compitiendo con ese mismo coche, con ese Hyundai Getz blanco, estaba compitiendo en la subida de Macael. Es una subida en cuesta del Campeonato de Andalucía, con una cantidad enorme de público que estaba ahí justamente haciendo pues esa competición. Hemos visto, nos ha dado la sensación de que era Albacano, la piloto de Lucena, nos da la sensación de que se había quedado parada, por lo menos iba muy despacio con ese Hyundai Accent con el número 48. No sabemos exactamente qué ha pasado, veremos ahora dentro de un momento si llega a pasar por línea de meta, y en cualquier caso veremos cuál es el problema cuando Juan Antonio Ruano parece que pues ha retomado la carrera. Cuando vemos que han pasado por línea de meta, precisamente pues Hugo García en primera posición, un poquito por detrás de ellos, pues ahí vemos en segunda posición, no es, creo que es Cristian está un poquito más atrás, pero veo también ahí con el Getz a Miguel Ángel Romero. Esta es la zona más incómoda, esta subida con una parabólica ahora de derechas. Como decíamos, Manuel Botella es el que está en segunda posición, el que está detrás es Cristian, Miguel Ángel Romero, Carlos García. Este es el momento de intentar buscar las trayectorias
de hacernos con el coche, sobre todo en el día. Es un día que aunque hace sol, corre un viento fresquito, eso hace cambiar también un poco el setup del coche, de la mañana temprano a esta más tarde. Ahí vemos ya a Juan Antonio Ruano, que está intentando remontar. Tiene un coche evidentemente con un reglamento distinto que puede adelantar a más coches, pero solamente tiene 20 minutos de competición y eso son relativamente muy pocas vueltas. Así que vamos a ver cómo vamos a tener ese coche y dónde va a aparecer precisamente en el resto de la carrera. Como decimos, ahí está Juan Antonio a final de recta, intentando por dentro, justamente en el sitio donde ha tenido ese trompo, en esa chicane, pues está intentando pues hacer lo que pueda para no quedar muy atrás precisamente en la clasificación. Hugo García se está distanciando. Manuel Botella está un poquito más atrás. Hay que recordar que tanto Manuel Botella como Hugo García están compitiendo en dos categorías distintas, aunque sean los coches iguales, los motores iguales, aunque el nivel de preparación cambia. Este es Hugo con el número 86, primero de la Copa 1600, y Manuel Botella, que va un poquito detrás, que va en carrera también primero, pero en este caso de la Copa Cecnova. Y este es Juan Antonio Ruano con el número 81. Pues ya ha superado a dos pilotos que iban un poquito más detrás, tres. Vemos ahí Juan Antonio Ruano, pues tiene aproximadamente unos 16 minutos, 15 minutos para intentar llegar al principio de los hombres que marchan en la cabeza de carrera. Ahí está por detrás con el número 80, es el piloto argentino residente en Málaga, en la provincia de Málaga, Cristian González, que hizo un carrerón en la carrera anterior en el circuito de Monteblanco, pues ahí intentando conseguir estar otra vez en los puestos de cabeza. Recordemos que Cristian es de Buenos Aires, que tenemos aquí a su familia viendo las carreras y que ahora estarán pendientes precisamente de todo lo que pase con su queridísimo Cristian, que lo ha hecho muy bien. Y además está por aquí su equipo técnico tiene uno de los que le ayuda precisamente, es Lucas precisamente, y saludaba precisamente también a Aníbal, al loco Aníbal, que supuestamente está en Argentina en este momento también, desde Buenos Aires, oyendo y viendo esta competición. Así que Lucas me decía, tú saluda al loco Aníbal, que él sabrá perfectamente quién es y a quién se refiere. Así que al loco Aníbal, a 12.000 kilómetros de distancia, y esto es el mundo de la tecnología, lo saludamos, y por supuesto también a toda la familia que estará viendo desde Buenos Aires las carreras del Campeonato de Andalucía de velocidad. Ahí están los dos, en este momento los dos últimos clasificados. Ahí están los dos, el número 27 Diego Ojeda, el malagueño, por delante, en este momento por detrás de Andrés Vergara, que insistimos en su primera carrera, que está aprendiendo, está tomando nota de lo que ocurre aquí, y es siempre la mejor solución, que se vaya aprendiendo poco a poco y que evidentemente no se intente hacer todo de golpe y al final que no sirva para nada, sirva para quedar un poquito más atrás. Juan Antonio Ruano ya ha ascendido a la octava posición después de ese trompo al inicio de la carrera que lo ha hecho perder posiciones. El que sigue en primera posición por delante es Hugo García, el piloto de la Mojonera de Almería, de la zona de Ejido. Hugo García, que ha marcado un tiempo de 1.37, cuando Juan Antonio Ruano, que está remontando, ha marcado un tiempo de 1.35.8, aproximadamente 1,6 segundos más rápido por vuelta. Y quedan unas 5 vueltas. Hay una diferencia de Juan Antonio con la cabeza de 6 segundos y medio. Si siguieran esta
progresión podríamos decir que podría llegar al grupo de cabeza, pero bueno, las carreras son complicadas, no es tan fácil sobre la marcha hacer precisamente una remontada y llegar al grupo de cabeza. Ahí está, el número 95 es el piloto Marco Aguilera, piloto de Benalmádena, también otro joven piloto de 16 años que también ha competido en karting y que lo tenemos también en el grupo de cabeza. Marco, que en la carrera de Monteblanco, en la carrera anterior, tuvo problemas con el coche, no pudo acabar ninguna de las mangas, y que Marco, además, hay que recordar, está compitiendo en el Campeonato de España de turismos, con un turismo bastante más grande, y ese vehículo pues le ayuda a acostumbrarse a los coches grandes, aunque este Hyundai es bastante menos potente que el Hyundai i30 que lleva en el Campeonato de España. Hablamos aquí pues prácticamente la mitad de potencia, unos 140 caballos, 130, 140 contra los 300 o algo más de 300 que tiene el Hyundai del Campeonato de España, el cual él está también en el grupo de cabeza, habiendo ganado también alguna de las carreras del Campeonato de España. Ahí está Miguel Ángel, se ha venido un poquito atrás, salía en el grupo de cabeza, pero Miguel Ángel está perdiendo, de hecho ha perdido 3 puestos con respecto a la salida, está ya pues aproximadamente a 8 segundos y medio del piloto que está en cabeza de carrera, y la verdad es que va a ser complicado, muy complicado que pueda estar por ahí delante. Ahí está Juan Antonio Ruano, hemos visto que estaba ahí luchando con pilotos que no estaban en su posición. Me da otra vez que Juan Antonio Ruano, en alguna acción que no hemos visto, ha vuelto a perder puestos, o se ha salido de pista, o se ha ido largo en alguna de las curvas, porque lo vemos otra vez en el puesto 10º, cuando ha llegado a estar 8º después de remontar desde la posición 14. Así que, como decimos, complicado la jornada de hoy para Juan Antonio Ruano, porque la cabeza de carrera no parece haber ninguna diferencia. Hugo García está en primera posición. Estamos ya hablando de una distancia con respecto a Marco Aguilera, que eso sí lleva otro reglamento, otro vehículo. Está en la segunda posición, pero primero de la Copa Cecnova, pues Hugo García, como decimos, segunda posición. Estaríamos hablando de Manuel Botella en tercera posición, con otro Hyundai Accent, este que vemos aquí, decorado con rayas transversales, y un poquito más detrás, subiendo con respecto a la parrilla salida 3 posiciones, que no es poco, piloto de Málaga, Carlos García, es el piloto galáctico porque lleva el coche decorado de la Guerra de las Galaxias. Es una decoración, ya hemos dicho en alguna que otra carrera, es una decoración muy bonita, y ahí está luchando en este momento con el vehículo negro número 80 de Cristian González, que estaba por ahí un poquito más atrás, que va en quinta posición. Ahí vemos, ese es Cristian por el lado derecho con ese coche negro. Ahí está Manuel Botella en la tercera posición de carrera en este momento. Ahí están entrando todos en la carrera, y Cristian intentando pues buscar el hueco para llegar a final de recta. Ahí ese hueco es más complicado, por fuera va a ser difícil, pero ahí lo va a intentar Cristian. No ha podido. Ha aguantado bien la posición Carlos García, que defiende el cuarto puesto en este momento, y Miguel Ángel, que se está pegando otra vez a los pilotos que van por delante. Siempre hay que recordar, cuando hay una lucha de 2 pilotos, se hace una lucha defensiva. Ahí están los dos, tanto Manuel Botella como Carlos García como Cristian, son los 2 pilotos que están ahí luchando, y cuando se lucha normalmente se traza de una manera defensiva y realmente se va más lento, y Miguel Ángel Romero, el jovencísimo piloto de 14 años, pues está recuperando un poquito de la distancia que había perdido. Aquí están los dos, y por detrás Miguel Ángel con el Getz rojo, cuando por dentro parece ya que Cristian ha cogido ese punto. Ahora le costará, y vemos ahí ese toque, porque estaba intentando coger la posición para hacer la frenada en el sitio correcto, cuando ha chocado con Miguel Ángel, que ya tenía su sitio
lástima porque Cristian, bueno, no se ha dado cuenta que Miguel Ángel venía por ahí, que tenía ya la posición de la frenada y venía tan encendido precisamente de la lucha con Manuel Botella, que no se ha dado cuenta que Cristian lo teníamos ahí y que finalmente, bueno, pues ha vuelto a hacer bueno, pues un trompo, o se ha salido de pista y ha perdido esas posiciones, así que le queda remontar otra vez cuando llevamos 13 minutos de carrera, así que 7 vueltas para acabar esta carrera. Bueno, pues ahí seguimos, hacemos la vista directa con el número 18, otro de los pilotos que ha tenido Aitor Iborra un incidente en la competición, pero en los entrenamientos, y evidentemente pues ha tenido que salir con las heridas de guerra en esa aleta delantera izquierda, la que lleva bueno, pues prácticamente destruida el piloto, como decíamos, Manuel Botella. Estamos viendo que Hugo García está bajando de ritmo y de hecho Marco Aguilera se ha pegado muchísimo al vehículo. Tenemos una anotación de safety car, quiere decir en este momento que no se puede adelantar, por supuesto, en pista, y que probablemente haya un vehículo de rescate porque haya habido alguna avería o algún coche que no pueda continuar, con lo cual siempre hay que tener en cuenta las indicaciones de los comisarios. Eso podría ser por lo que precisamente el piloto de Almería, que va en primera posición, Hugo García, pues haya ido más despacio de lo normal. De hecho, Marco Aguilera también vemos que está levantando el pie del acelerador y intentando pues mantener posición, porque hay un vehículo, ahí lo vemos en la pista, probablemente está la bandera amarilla agitada, significa en cualquier caso que no se puede adelantar salvo que se haga con sanción. Eso es lo que vemos, el safety car, ahí están todos los coches y en esa posición van a acabar detrás del safety car para solucionar algún inconveniente de algún coche, obviamente, que está en la pista. Podemos pensar que ha sido alguna avería, algún coche que está en alguna trayectoria de salida de alguna curva, y evidentemente, bueno, aquí no hay en este circuito no hay carriles de servicio, es decir, que si hay que ir a rescatar un coche hay que hacerlo por dentro de la pista, es decir, por la propia pista donde están los coches de carrera, y evidentemente eso hace que el safety car sea fundamental, es decir, que los coches siguen dando vueltas. Hay que recordar que la carrera no está detenida, es decir, se sigue contando las vueltas, aunque obligatoriamente se va detrás del safety car y además en las posiciones en las que uno tenía cuando el safety car salió a la pista, y eso es lo que vemos en este momento. Y las posiciones son las siguientes: Hugo García, que era por eso por lo que vimos que iba más despacio, en primera posición de la carrera, pero también de la Copa 1600. Por detrás es Marco Aguilera, el piloto que va en segunda posición, pero primero de la Copa Cecnova, que son el resto de coches. Manuel Botella, ahí está en tercera posición. Miguel Ángel Romero, que ha subido a la cuarta. Aitor Iborra está en quinta posición. Carlos García, el piloto de Málaga, en sexta posición. Cristian González, que se supone que ha retomado carrera después de ese incidente o despiste, podríamos decir, a la hora de frenar, está en séptima posición. Paco Lastra, el piloto granadino, es octavo. Christian Brover, el piloto de Marbella, el marbellí Christian Brover, es noveno en este momento. El hombre que se estrena hoy en competición en una carrera oficial es Andrés Vergara, está en décimo lugar con un Hyundai Accent, con ese Accent que vemos ahí azul. Y un poquito por detrás los dos últimos pilotos son Diego Ojeda y Albacano. Ahí los vemos, Diego con el vehículo negro y Albacano con el número 49. Con el 48. No vemos a Juan Antonio Ruano, que era el piloto que decíamos que estaba haciendo la remontada después de haber hecho el trompo en la primera chicane.
Y el vehículo que vemos allí al fondo es el de Jonathan Moreno, ese Hyundai Getz azul que está allí como aparcado, pues se ve que ha tenido también alguna avería mecánica y también ha quedado fuera de carrera. Así que Juan Antonio Ruano pues es el piloto que se ha quedado fuera de la competición. No sabemos en qué sitio del circuito está el coche. En cualquier caso, si está el safety car en la pista es porque por seguridad, bueno, pues es mejor ir detrás de los coches de carrera. Quedan solamente queda minuto y medio para que acabe la carrera. Si esto ocurriera así, es decir, que si hubiera que dar la vuelta completa otra vez del circuito detrás del coche de seguridad, el orden de los coches sería el que tienen detrás del coche de seguridad, del safety car. Así que esa es exactamente, ahí lo vemos, esa es la vuelta, la última vuelta, precisamente porque no habrá dado tiempo a sacar el vehículo que obstaculice la pista o cualquier inconveniente, y evidentemente pues se entra en ese orden que hemos dicho. Así que Hugo García es vencedor de la carrera, pero también vencedor de la categoría de la Copa 1600, y Marco Aguilera, que ha quedado segundo de la carrera, pero también primero de la categoría de la Copa Cecnova con ese Hyundai Accent con el número 95. El resto de pilotos están detrás: Manuel Botella, Miguel Ángel Romero en cuarta posición, que ha conseguido también podio en la categoría Cecnova, Aitor Iborra con el quinto lugar, Carlos García, Cristian González, Lastra, Andrés Vergara, Diego Ojeda y Alba Cano. Todos han sido los pilotos que han entrado en línea de meta con el safety car delante. Así que nos vamos a por la siguiente carrera en unos minutos. Sí, el micro me lo tendrá que dar con el cable, porque aquí no hay nada. ¿Qué voy? ¿Para la unidad móvil me quedo aquí abajo? Vamos todos para allá, nos quedamos en el puente. ¿Ves? Al fondo de todo. Al fondo se va. Cinta aislante para poner Pero la es de los boxes, ¿no? Es que es detrás de este, es imposible, ¿no? ¿Puedo grabar? El chute está a 250, lo bajo, Sí, sí, déjalo. lo bajo a 50, No, déjalo. ahí todo. Déjalo. Vale. Lo del micro hay que ponerlo. ¿Y eso pueden venir aquí? Al fondo de donde está la Me lo voy a gente. traer, me lo traes acá. Claro. Donde está, al fondo de todo se puede. Pero detrás del edificio ya no, ¿sabes? Después habrá que ponerlo en el input 2. En el input 2 porque. No, quita. Lo pones por aquí. Vale, perfecto. No, yo es que digo, le pongo el 2 y ya uno el ambiente y el otro. Bueno, ya.
Cuando empieces quitas y pones el otro, Vale, ya está. pues- Quita este, pone el otro y ya está. Eso, dame de esto, es que esto se ha separado, se me ha caído ya 2 veces, tío. Es que con el calor se derrite el pegamento, ¿sabes? Ya. Espera. A ver lo que podemos hacer. Te voy a poner a lo mejor otra batería. Sí, el pegamento aquí se jode. Sí. Se me ha caído cuando he cogido la cámara y lo he subido para arriba, se me ha caído, se me ha quedado colgando. Ya. A ver. Sí. Sí, ahora sí. Venga, pues pruébame. Era el vuestro, ¿no? Sí, el Porque otro. el mío yo sé que iba bien, porque... Yo no me fío, mi padre decía, yo no me fío de mi padre. Hombre. ¿Está encendido? Soy un padre. Hola. Hola, 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 hola. Sí, perfecto. Vale. Automático, el audio y ya está. Sí, sí. Vale, espero que venga la chavala, ¿no? Probarlo. Ricardo, ¿tú tienes la tarjeta de este? Sí. ¿De qué? De este, que está sin tarjeta. Estará ahí, seguro. No, ¿dónde estaba esto? No, por lo menos. Sí, porque yo he probado todo. Yo las tengo aquí. Vale. Voy a intentar con lo que hay, 4 megas y ya está. Sí, pero con 4 megas acaba cortándose, acaba... Sí, voy a intentar, tenemos 4, voy a emitir a 2 y vamos a ver si con 2, si va o no. Bueno. Voy.
¿Tienes que salir tú solamente él? No, ellos dos. Vale. ¿Vale? Primero uno y luego otro o los dos a la vez. Como queráis, ¿qué os preferís? A mí me da igual. A mí me da igual, si quieres que salgamos los dos. Pues ya está, para los dos. Cuando termine cada prueba, vale, espérame allí, que me hago una caminata. Al final que no veo. Dime. Cuando termine cada prueba, me esperas ahí en la esquina, ¿vale? Que yo me traigo aquí a los entrevistados. Vale, vale. ¿Vale? Vale, ¿Qué, ¿qué va a Sarreno? empezar él? ¿Tú? Vale. Yo empiezo. Ponte tú también el sol para que estéis los dos con la misma luz, vale, ¿vale? vale. Ahí.